Buenas tardes, me llamo Estefanitania Rejas Carranza. Hoy les voy a hablar sobre el marco conceptual en información financiera. Es importante tener en cuenta que tenemos cuatro capítulos en esta. El primer capítulo es Capítulo 1, el objetivo de la información financiera con propósito general. Tenemos tres cosas importantes. Una incluye el objeto de utilidad y limitaciones en la información financiera con propósito general, que sirve para dar información a los acreedores, inversores y posibles también a futuro. Tenemos también la información sobre el uso de recursos económicos de la entidad, donde permite evaluar si la gerencia cumplió el uso de recursos adecuadamente. En la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en estos en la entidad que informa, tenemos recursos económicos de derechos de los acreedores, cambio de los recursos económicos y en los derechos, rendimiento financiero reflejado en la contabilidad de acumulación o devengo, rendimiento financiero reflejado en los flujos de efectivo pasados y cambios en los recursos económicos y en los derechos que no proceden del rendimiento financiero. Aquí lo que se trata de ver es solamente cómo se puede estimar lo que es los fortalezas, debilidades y a futuro los cambios que se puedan ver. En cuanto al capítulo 2, tenemos la restricción de costos sobre la información financiera útil. Es donde los costos dependen de la información financiera y estos costos deben estar bien justificados en la información dada. En cuanto a las características cualitativas fundamentales, tenemos la representación fiel de los fenómenos económicos, que deben estar con palabras y números vistos en este informe. En cuanto a las características cualitativas fundamentales, también tenemos la aplicación de estos, que hay tres pasos a seguir que se hace para esto. Primero identificas el fenómeno, después identificas lo relevante de este fenómeno y después ver si la información representada es fiel para poder evaluarlo. En cuanto a las características cualitativas de mejora, tenemos la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, de las cuales permite mejorar el uso de la información y facilita la representación de lo que se presenta de los fenómenos económicos. ¿Ya? Y estos mayormente son en desorden. No necesariamente tienen un orden específico. En cuanto al capítulo 3, tenemos los estados financieros y identidad que informa estos estados financieros. En cuanto a los estados financieros, tenemos el objetivo y el alcance de estos estados financieros, periodo sobre el que se informa, perspectivas adoptadas en los estados financieros y la hipótesis. En esto se informa sobre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de la entidad, y esto sirve para que se pueda ver en un periodo, como está acá, y también estos son son de la perspectiva de la empresa, ¿no? Más no de los acreedores existentes o potenciales. En cuanto a la hipótesis, se habla de que tú haces un informe no con el fin de cerrar una empresa, sino con el fin de poder ver cómo va esta. En cuanto a la entidad que conforma, tenemos dos cosas importantes. Tenemos estados financieros consolidados y no consolidados. Los consolidados están formados por una entidad dominante y una subsidiaria. En estos puedes ver que la información es una información sobre activos, pasivos, patrimonios, y esta información se da sobre la subsidiaria, cualquier subsidiaria, y la dominante. En cuanto a los no consolidados, se habla de una entidad donde solamente está la dominante. En cuanto a esto, son diseñados para proporcionar información sobre lo mismo, pero solamente sobre la dominante, más no de las subsidiarias. En cuanto al capítulo 4, tenemos los elementos de los estados financieros. En estos elementos, la definición del activo se ve por derecho, potencial de producir beneficios económicos y el control. Aquí se ve cómo se producen estos derechos y que se hacen mediante un contrato, y también el potencial de los recursos económicos. En cuanto a la definición del pasivo, se ve la obligación de pagar ciertos recursos y también que esto se tiene que hacer mediante transferencias de recursos. Hay obligaciones también que se dan debido a acciones pasadas que sí o sí se tienen que cumplir. En cuanto a los activos y pasivos, tenemos unidad de cuenta, tenemos contratos pendientes de ejecución y esencia de derechos contractuales y obligaciones. En esta esencia se tiene que tener en cuenta que hay un contrato, la esencia de estos derechos y obligaciones, hay dos formas, ¿no? O están claras o necesitan análisis. En cuanto a la definición de patrimonio, tenemos los patrimonios que pueden ser el dinero, algún lugar, de la misma entidad. En cuanto a definición de los ingresos y gastos, tenemos que los ingresos son incrementos de los activos o disminución en los pasivos que dan lugar a incrementar el patrimonio, y en cuanto a gastos, tenemos que es la disminución de los activos e incrementan los pasivos. Eso sería todo. Gracias.